En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este versículo puede parecer un poco difícil de entender. La pregunta es, ¿por qué Pablo dice que Cristo es nacido bajo la ley? Recordemos que el tema de Cristo y su humanidad es muy importante en todo el Evangelio, es muy importante en toda la Biblia. Es más, el apóstol Juan, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es del espíritu del anticristo. El tema de la humanidad de Cristo es muy importante en el Evangelio. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sin embargo, en el libro de Hebreos nosotros podemos encontrar varias referencias muy lindas al respecto. Por ejemplo, todo el capítulo 2 nos habla de la humanidad de Cristo, que Él participó de carne y sangre como usted y como yo. En el libro de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 6 y 7, también nos dice que Jesucristo fue hecho en semejanza de hombre y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay muchas referencias. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, el Génesis capítulo 3 versículo 15, vamos a encontrar que la simiente de la mujer, de aquella mujer que había pecado, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora, ¿qué dimensión tiene esto? ¿Qué dimensión tiene de que Jesús se haya hecho carne como usted y como yo? En el libro de Isaías nosotros encontramos que Jesucristo padeció dolores y sufrimientos, como usted y como yo. A Jesús le dolía cuando se golpeaba. Jesús podía enfermarse, como usted y como yo. Él tenía hambre, él tenía sueño. A eso se refiere Isaías. Sin embargo, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, el apóstol Pablo nos dice que también Jesús fue tentado en todo, según su semejanza y mi semejanza. En todo. La semejanza de Jesús con usted y conmigo es una semejanza muy profunda. Tan profunda que en el libro de Hebreos capítulo 2, del 11 al 18, nosotros podemos leer que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. No tomó la simiente de los ángeles, dice el apóstol Pablo, sino la simiente de Abraham, hijo de David, según la carne, dice la Biblia. ¿Por qué? Muchas referencias hay al respecto. Sin embargo, me gustaría topar solamente algunas. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 13 al 18, dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Cristo es el puente entre Dios y la humanidad. En Cristo humano se reconcilia la raza humana con Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mucho más bonito lo presenta el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 15, cuando dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. El Señor es muy bueno y Él se identifica con nosotros. Es por eso que Pablo le escribe a Timoteo, en la primera carta, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. Por lo tanto, podemos resumir que Jesús se hizo hombre, como usted y como yo. Compartió su carne, compartió la mía. Compartió sus debilidades, compartió mis debilidades. Jesús se hizo hombre para que la humanidad pueda estar reconciliada con el Padre. Jesús se hizo hombre para poder interceder por toda la raza humana. Jesús se hizo hombre para poder cargar nuestros pecados, nuestra culpa,
llevarlas sobre sus hombros. Jesús se hizo hombre para que nosotros entendiéramos el magnífico amor del Señor y podamos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que vamos a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, se registra que Jesús dijo que si creemos en Él, las cosas que Él hizo, nosotros también podemos hacerlas. Él es nuestro ejemplo. Él es su ejemplo. Él es mi ejemplo. Gloria a Dios por el infinito amor. Gloria a Dios por nuestro Salvador y gloria a Dios por Jesucristo.